horas. Seguimos avanzando con más. El consumo de marihuana y de cocaína registró un aumento entre los adolescentes entre los 12 y los 18 años de edad, de acuerdo a un estudio que fue realizado por Senda en 2014. ¿Cómo prevenir estas adicciones? ¿Cómo deben enfrentarlos los padres? Bueno, un tema que queremos conversar con Jaime Guajardo, director de la Unidad de Adolescentes del Centro de Investigación y Asistencia a la Drogodependencia, perteneciente a la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí a Canal 24 Horas. Gracias a ti. Bueno, lo primero es preguntar a qué se puede atribuir este aumento en el consumo a nivel de adolescentes. ¿Hay algún factor que uno pueda decir aquí está pasando algo? Yo creo que lo primero es destacar que el consumo de marihuana y de otras drogas en general ha ido en un aumento y que tiene que ver con diversos factores, no solamente el mismo hecho del consumo. Yo creo que todos estos estudios, estos datos, nos arrojan ciertas ideas, ¿cierto?, sobre el cómo, el cuándo, el qué. Incluso a veces nos puede dar ciertas ideas del por qué, pero no nos responden la respuesta principal, que es ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué los jóvenes de alguna otra manera estarían utilizando en exceso? Porque yo creo que los distintos profesionales y nosotros como centro de tratamiento consideramos la droga, ¿cierto?, como un síntoma y de una situación previa que se viene gestando y que puede ser mucho más problemática incluso. Ese es un tema importante, Jaime, porque a veces en la discusión, Javier, en la discusión se pone énfasis en otros aspectos, por ejemplo, en la facilidad para adquirir la droga, que ha sido, por ejemplo, un tema con respecto a la modificación de la ley por el tema de la marihuana, ¿no? Si es que eso va a permitir que sea más fácil el acceso, por lo tanto pueda eventualmente aumentar el consumo. Ha estado ahí la discusión, pero es relevante el ver más allá, y es algo que a veces está alejado. No sé si tú compartes ese... Comparto plenamente. Yo en ese sentido creo que cuando decimos el nivel de accesibilidad, yo creo que todas las personas que trabajamos en el ámbito de la psicoterapia o tratamos de hacer algo a nivel de la salud mental, tenemos que estar muy atentos a las dinámicas sociales y los momentos que se están dando a nivel de país y las discusiones que están. El nivel de accesibilidad, en este caso de la marihuana, es alto, pero es alto porque también existe hasta cierto punto una validación social que va más allá de los fenómenos políticos que se están gestando. Finalmente nosotros hablamos de una mayor penalización o no, pero si tú te das cuenta, socialmente hay mucha validación de la marihuana en específico, y el nivel de accesibilidad es alto. O sea, a mí me costaría pensar, ¿cierto?, que en los tiempos que corren, un chico que quiera probar o consumir marihuana tenga dificultades de acceso. O sea, eso sería pensar en una irrealidad. Lo que tenemos que evitar, creo yo, es la estigmatización, ¿cierto?, y la desesperación, porque efectivamente las drogas están desde que históricamente han estado desde que el hombre es hombre, ¿cierto?, desde que el ser humano existe. Y el problema va a pasar a ser por qué hay determinadas personas, ¿cierto?, adolescentes en este caso, cuáles son las falencias educativas, familiares, personales, emocionales, que llevan a que caigan en un consumo excesivo, ¿cierto? ¿Las familias se están haciendo cargo de esto? ¿Las familias manejan la información necesaria? ¿Intervienen cuando se necesita, o están más bien alejadas del tema? ¿Cómo lo evalúas? Yo creo que a pesar de que hemos generado un debate, ¿cierto?, social al respecto, creo que todavía existe mucha desinformación y mucha estigmatización del tema, ¿cierto? Estigmatización que tú ves incluso cuando se decide o se opta por el ingreso tal vez a terapia o algún manejo en salud mental al respecto en un adolescente, ¿cierto? Hay todo un tema todavía muy tabú, muy estigmatizado, aunque no lo creamos, ¿cierto? Seguimos asociando a la persona que tiene un consumo problema, al adolescente, con delincuencia, ¿cierto?, con una serie de fenómenos, y seguimos estigmatizando. Entonces, efectivamente, yo creo que falta mucha información y mucha educación. ¿Es posible evitar que un joven pruebe, consuma alguna vez, experimente con, por ejemplo, marihuana? Estoy pensando en un adolescente, ¿no? Uno como papá inmediatamente piensa que va a estar en algún momento expuesto a eso.
¿Es posible evitarlo o la verdad es que hay más bien que enfocarse en lo que pueda pasar después? Lo que pasa es que ahí es como un mito que tenemos que romper, o sea, que todo adolescente que consuma marihuana en algún momento de la vida va a ser drogadicto o que la marihuana, ¿cierto?, va a ser conducente al desastre en la vida de este chico. Eso yo creo que cae un poco en la ingenuidad, cae un poco en elementos que estamos tratando de dejar de lado. Y que la marihuana lleva a otras drogas más duras, que eso ha sido también parte del debate utilizado como un argumento. Sí, ahora mira, yo creo que en ese sentido tenemos que partir de la base que cualquier consumo de cualquier sustancia en un menor de edad no es aconsejable. Incluido el alcohol, ¿no? Que a veces nos olvidamos. Yo tendería a pensar que la primera, como si tú dices la droga de inicio, podríamos pensar que es el alcohol, el tabaco también, ¿cierto? Y ahí asciende progresivamente. Eso finalmente es muy difícil que tú puedas garantizar que un chico nunca pruebe nada porque hay un consumo exploratorio, la propia adolescencia así lo establece. Distinto es, ¿cierto?, que niños van a generar una dependencia al respecto cuando lo que tú haces, el estar, ¿cierto?, que es la manifestación de la conducta, finalmente se come al ser, no tienes mucha opción, o sea, caes preso de las compulsiones. Y eso es la droga, eso es el consumismo, eso es la delincuencia, eso puede ser todo. Puede tener muchas formas distintas. Puede tener muchas formas, entonces el problema es otro, están más en el ser que en el hacer. Javier, ¿y hay ciertas características de personalidad que hagan que un chico sea más proclive a caer en una relación de dependencia? Estamos hablando ya con algún tipo de droga, incluido el alcohol también. Sí, yo te diría falencias importantes desde muy pequeño, pero es una falencia generalizada en el tema del contacto y la regulación emocional, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos un sistema educativo que finalmente lo que hace es propulsar la racionalidad, la información. Nosotros tenemos dos hemisferios, uno más ejecutivo y otro más que está más ligado a la emocional, a lo creativo. Estamos fomentando uno. Yo no veo a nivel de la educación, ¿cierto?, manejo de la autorregulación emocional, autoconocimiento, ¿cierto?, establecimiento de límites, no vemos eso. Entonces, efectivamente, vamos teniendo chicos que entran con falencias, y estas falencias son las que nosotros tratamos de corregir en los tratamientos, más allá si el chico deja o no deja de consumir. Esto, te insisto, es un síntoma. Claro, chicos que a veces pueden ser quizás buenos alumnos, tener otras características. En general son chicos más allá de la estigmatización que se hace. En general son chicos bastante sensibles, bastante creativos, muy afectuosos, muy dañados emocionalmente por historias de vida, ¿cierto?, por cosas que no han podido procesar, por traumas, algunos, ¿cierto? O sea, son chicos que vienen muy dañados en la parte emocional y por lo tanto ese daño en el ser se va a manifestar en conducta oposicionista, se va a manifestar en el consumo de drogas o alcohol u otros, violencia, ¿se fija? Entonces, pero si nosotros nos quedamos solamente con esa imagen, ¿cierto?, de este chico que viene y que la familia te dice, bueno, es que es un monstruo, es un drogadicto, no visibilizamos finalmente a la persona que es la que está finalmente pasándolo mal, porque ninguno de estos chicos que llegue a un consumo problema, realmente tú puedes decir que es un chico que está feliz, una chica que está feliz o que no tiene dificultades, o sea, es notorio. ¿Y ahí cómo lo pueden abordar los padres o quien esté a cargo de un todavía menor de edad, un adolescente, cuando sabemos que ya la relación en esa edad es complicada? ¿De qué manera acercarse? ¿Aquí hay que estar atentos? ¿A qué señales? Yo creo que, bueno, evidentemente en el adolescente hay conductas de proteger mucho sus espacios individuales, ¿cierto?, sus amistades, está desarrollando su identidad, su autonomía. Ahora, un excesivo aislamiento también puede ser complejo, y sobre todo cuando yo creo que la señal más clara y lo que yo veo en general es que a pesar que tú ves que se tratan de chicos que tienen amistades, que salen, que van a fiestas, etcétera, tú no los notas felices, tú los notas normalmente muy enojados, muy enrabiados, ¿cierto?, muy a la defensiva, con una visión del mundo hostil. Entonces, finalmente, esos temas debieran darse en una conversación donde uno enfrente, en este caso al adolescente, que pudiéramos tener ciertas dudas de que no está bien. El hecho que esté con un consumo problema siempre va a ir asociado a otro tipo de elementos. ¿Te fijas? Entonces, si nos centramos solamente en que consume, vamos a generar las resistencias. Evidentemente que lo que queremos es normalizar la etapa del desarrollo, que esta persona realmente esté contenta, que mejore su calidad de vida
y que sane un poco esa parte emocional que puede estar tan dañada. ¿Y ahí cómo es el tratamiento, Javier? Me imagino que no solamente tiene que ver con ese chico, sino que con su entorno, con su familia, es un poquito más amplio. Nosotros no somos necesariamente como centro una terapia familiar, sí trabajamos mucho con la familia porque se trata de adolescentes. Lo que nosotros básicamente tratamos de hacer es de educar. De educar, de que la familia entienda la dinámica, ¿cierto? Sacar un poco todos estos prejuicios, estos mitos de los que hablábamos, y que la familia vaya entendiendo un poco más esta dinámica que se da en el consumo problema, y generar un manejo distinto. En ese sentido, la modalidad de vínculo, el estar presente, el, como te decía, visibilizar a los adolescentes, el tratar de entrar realmente en las dinámicas emocionales, tratar finalmente de enseñar autorregulación, contacto con el ser, como te decía, cómo realmente están ellos. Es un tratamiento muy integral, donde, bueno, obviamente destacar siempre el trabajo de los equipos, lógico, que son sumamente comprometidos, ¿cierto? Y bueno, en esto también nosotros hemos tratado de ir haciendo una línea de tratamiento distinta, enfocado mucho más en la persona y no tanto en todo esto otro que hablamos. ¿Y son tratamientos de largo plazo? ¿Cuánto tiempo puede durar? Es muy relativo porque va a depender de la evaluación, del vínculo, del logro de objetivos. Es muy relativo, no son tratamientos cortos tampoco, no es una psicoterapia tradicional, son tratamientos grupales, pero de muy buena proyección, digamos. Los jóvenes en general se insertan bien, de alguna otra manera tienen sus resistencias iniciales, pero finalmente el hecho de poder tratar toda esta parte emocional, ver cómo se va manejando un poco la situación familiar, bajar el estrés de la familia que viene altísimo, yo creo que son la pauta como para ir desarrollando tratamientos exitosos. Perfecto, pues muy interesante. Muchísimas gracias, Javier Guajardo, por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Gracias.